Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 1. El Guardián del Unitario. Paul B. Thompson y Tanya R. Carter. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2024. Quinta parte. Nueve. 20 kilos de hierro. ¿Estamos muertos? Sturm retiró los brazos de la cabeza y la levantó. Alerón se encontraba encajado entre los radios del timón, con sus cortos brazos apretujados contra el pecho y los ojos cerrados. Abre los ojos, Alerón, no nos ha pasado nada, lo animó el caballero. Oh, Reorx, estoy atascado. Aguarda. Sturm agarró al gnomo por los pies y tiró de él. El piloto se quejó durante todo el tiempo, pero cuando por fin quedó libre, se olvidó por completo de las fatigas pasadas. ¡Ah! Lunitari, exclamó. Cuando el gnomo y el hombre salieron a la cubierta, la puerta del comedor se abrió de golpe y los otros 3 gnomos emergieron en tropel. Incapaces de hablar, contemplaron el desolado panorama. Aparte de la prominente curvatura de unas colinas lejanas, el paisaje del Lunitari se prolongaba monótono y llano hasta el horizonte. Uno de los hombrecillos soltó una risa de alegre complacencia y todos corrieron alborozados hacia el interior de la cabina. Sturm escuchó el alboroto organizado por los gnomos que arrojaban cosas al aire para recuperar de entre los almohadones sus herramientas, instrumentos y libros de apuntes. Kitiara apareció en cubierta acompañada por Chispa y Trinos. Ninguno de ellos había logrado ver nada desde la sala de máquinas. Habían estado demasiado ocupados en sus tareas para mirar por la portilla. La mujer tenía un buen chichón en la frente, sobre su ojo derecho. Sturm fue a su encuentro. ¿Qué te ha pasado? Me golpeé contra un aparejo del motor cuando chocamos. Aterrizamos, le corrigió él. ¿Rompiste el aparejo? Aquel talante risueño, tan poco habitual en el caballero, la dejó sin habla. Después ambos se fundieron en un abrazo, felices de seguir vivos. La rampa del lado de estribor del casco se abrió de golpe y todos los gnomos se desparramaron por la roja pradera. Creo que será mejor que bajemos y no los perdamos de vista, o acabarán haciéndose daño, propuso Kitiara. Los hombrecillos ya estaban inmersos en sus distintas especialidades cuando ellos se les unieron. Argos examinaba el horizonte con su catalejo. Crisol y Carcoma estaban echando cucharadas del polvo rojo en unos frascos. Pluvio, alejado del resto, entonaba la nariz y las orejas con la atmósfera. A Kitiara le recordó un perro de caza. Tartajo rellenaba hoja tras hoja de su libreta de anotaciones con un ritmo frenético. Alerón recorría la estructura del Señor de las Nubes y, de tanto en tanto, daba una patada a las planchas de madera. Bramante y Remiendo se examinaban el cabo del ancla y medían la resistencia que había demostrado al soportar el fuerte tirón. Trinos y Chispa discutían acaloradamente. Sturm oyó algo como desacorde con vadura de ala y no les prestó más atención. El caballero recogió un puñado de polvo. Era laminado, no granular como la arena, y cuando cayó de entre sus dedos se escuchó un sonido tintineante. Kitiara se le acercó. ¿Hueles lo mismo que yo?, le preguntó. Es el polvo. Acabará por posarse, olfateó Sturm. No me refiero a eso. En realidad,
es más una sensación que un olor. El aire tiene un cierto regusto excitante, como al echar un buen trago de la mejor cerveza de Otic, que hormiguea en la nariz. No lo percibo. El hombre se concentró unos segundos. Aquí están M. Mis datos preliminares, les interrumpió animadamente Tartajo. Aire, normal. Temperatura, F, fresca, pero no fría. No hay señales de agua, V. Vegetación o vida animal. Kit dice que nota en el aire una sensación de cosquilleo. ¿De verdad? No he percibido nada. No lo imagino, replicó lacónica. Pregunta a Pluvio, quizás sí lo ha notado. El sabio del tiempo vino a la carrera cuando lo llamaron. Tartajo le preguntó por sus sensaciones. Las nubes altas desaparecerán muy pronto. La humedad es muy baja. Me parece que aquí no ha llovido desde hace mucho tiempo, si es que lo ha hecho alguna vez. Malas noticias, comentó la mujer. Se nos está acabando el agua. ¿Has notado algo más? Se interesó Sturm. Sí, pero no se trata de un fenómeno meteorológico. Más bien parece que el aire estuviera cargado de energía. ¿Cómo de? ¿Descargas eléctricas de tormentas? No. Pluvio comenzó a girar sobre sí mismo con lentitud. Es algo constante, pero de muy baja intensidad. No parece nocivo, solo que está ahí. El gnomo se encogió de hombros. ¿Y por qué nosotros no lo notamos?, preguntó el hombre. Porque no sois personas sensibles, como Pluvio y yo, se burló Kitiara. Luego dio una palmada y se volvió hacia el jefe de los gnomos. Bueno, Tartajo, ahora que estamos aquí, ¿qué haremos? Explorar. Hacer M. Mapas y estudiar la C. Condiciones locales. Aquí no hay nada, opinó Sturm. Esto es S. Solo un reducido paraje. Imagina que hubiésemos aterrizado en las praderas de arena de KRYNN. ¿Habrías dicho entonces que en nuestro planeta no hay más que arena? Storm admitió que no. El jefe de los gnomos llamó a los ingenieros y Chispa y Trino se acercaron al trote. Dadme un informe del estado del M. Motor y de los daños sufridos. Los depósitos de relámpagos están a 1/3 de capacidad. Si no encontramos pronto el modo de recargarlos, no tendremos energía suficiente para regresar a casa, reportó Chispa. Trinos gorjeó su informe y su compañero lo tradujo para los humanos. Dice que el motor se ha soltado de los soportes debido a la brusquedad del aterrizaje. Por otro lado, el cable cercenado puede unirse. Alerón, que se había reunido con ellos, intervino. Tengo una idea para solucionar el problema del motor. Si instalamos un interruptor en esa conexión, resolveríamos el problema de los fusibles fundidos por la descarga eléctrica de Pluvio. Mi descarga, protestó el gnomo meteorólogo. ¿Desde cuándo produzco yo descargas? ¿Interruptor? ¿Qué clase de interruptor? La pregunta la formuló Carcoma que, junto con Crisol, se había acercado al grupo, atraídos ambos por el tono de disputa. Pues un sencillo interruptor que conecte y desconecte, replicó Alerón. De una patilla. Ja. Escuchad a este aficionado. ¿Qué conecte y desconecte? Lo que hace falta es un interruptor de polos alternativos con aislamiento en los conductores. Kitiara lanzó un grito de guerra espeluznante al tiempo que hacía girar la espada sobre su cabeza. Sobrevino un total e instantáneo silencio. Me estáis volviendo loca, gnomos. ¿Por qué no os encargáis cada uno de una tarea y acabáis de una vez? ¿Una solamente encargada de una tarea? Argos estaba escandalizado. Jamás se lograría la perfección. Remiendos intervino tímidamente. A lo mejor, Crisol podría fabricar el interruptor. Tendrá que ser de metal, ¿no?
Todos lo miraron con la boca abierta y el joven gnomo se refugió tras Bramante con cierta inquietud. Una idea maravillosa. Brillante, opinó Kitiara. No queda mucho metal en reserva, informó Alerón. Podríamos recuperar parte del ancla y volverlo a utilizar. La idea de Pluvio fue acogida con miradas apreciativas y amplias sonrisas por el resto de los gnomos. Muy buena ocurrencia, alabó Carcoma. Remiendos y yo acarrearemos el ancla hasta aquí, se ofreció Bramante. Ambos agarraron la gruesa cuerda que colgaba desde el poste de la cola de la nave, la arriaron y comenzaron a jalar. A 15 metros de distancia, donde el campo de piedras daba paso a la llanura de arenisca profunda, el ancla enterrada comenzó a moverse con dificultad, levantando surtidores polvorientos en su avance. De pronto, uno de los garfios se enganchó en algo. Los gnomos tiraron con todas sus fuerzas una y otra vez. ¿Os echo una mano?, gritó Sturm. No. Podemos hacerlo, respondió Bramante. El gnomo palmeó a su ayudante en la espalda y ambos se dieron la vuelta. Después se pusieron la cuerda sobre el hombro, clavaron los pies al suelo y comenzaron a tirar de nuevo. Ánimo, Bramante. Tira con fuerza, remiendos. Fuerte, fuerte. Tirad. Tirad. Los animaron el resto de los gnomos. Esperad, gritó Kitiara de repente. La cuerda se está rompiendo. El cable, que había sido tejido deprisa y corriendo, comenzaba a deshacerse justo detrás de Remiendos. Los filamentos y cabos de esparto se deshilachaban a toda velocidad y los gnomos, que ignoraban lo que ocurría a su espalda, no cejaban en sus denodados esfuerzos. El proceso se aceleró. ¡Alto! Sturm no tuvo oportunidad de decir nada más. En aquel momento, la cuerda cedió y tanto Bramante como Remiendos cayeron de bruces al suelo. Un trozo de cable quedó entre sus manos, mientras que el otro extremo, arrastrado por el peso del ancla, retrocedió con velocidad, como una culebra. Crisol y Carcoma se abalanzaron sobre él. Al regordete químico se le enredaron los pies, se tambaleó y vio como la punta del cabo se le escapaba de entre los dedos. Pero Carcoma, en un alarde de energía, saltó sobre su postrado colega, se tiró de cabeza en pos de la huidiza cuerda y, ante el asombro de Sturm, consiguió aferrarla. Pero el gnomo no pesaba más de 20 o 22 kilos y, en cambio, el ancla superaba los 90. En consecuencia, cuando el pesado rezón se hundió en el polvo rojizo, arrastró con él a Carcoma. «Suéltalo», gritó Sturm, coreado por Kitiara y el resto de los gnomos, pero para entonces el hombrecillo ya se encontraba sobre el terreno arenoso. Luego, ante los aterrorizados ojos del grupo, el infortunado Carcoma comenzó a hundirse. Durante un momento solo fueron visibles sus piernas y después, nada. Los demás se quedaron mirando y aguardaron impacientes a que el carpintero emergiera. Pero no fue así. El polvoriento mar se lo había tragado. Crisol se incorporó y dio unos pasos hacia el límite del terreno pedregoso. Kitiara lo hizo detenerse con un grito. «¿Te hundirás tú también?», le advirtió. «Carcoma». La voz del metalúrgico tenía un tono de desesperada impotencia. «Carcoma», insistió en su llamada. En la quieta superficie polvorienta se dibujaron unas ondas que empezaron a rebullir y crecer hasta formar una protuberancia de arena rojiza. Poco a poco, la protuberancia se concretó en una cabeza a la que se añadieron de manera progresiva unos hombros y unos brazos que conformaron un torso achaparrado. «Carcoma». La exclamación de alivio fue general. El gnomo emergió con lentitud, en medio de afanosos esfuerzos y, cuando tuvo más de medio cuerpo fuera del polvo, todos descubrieron asombrados que sus pantalones estaban tan inflados que duplicaban su tamaño normal. La causa de tan extraordinario aumento era la ingente cantidad de polvo rojizo del Unitari que los henchía hasta casi reventar. Carcoma alcanzó un terreno más firme y, una vez allí, levantó una pierna y la sacudió. Un torrente de gravilla se escurrió por la pernera del pantalón.
Crisol se adelantó presuroso y abrazó a su polvoriento amigo. Carcoma, Carcoma. Creímos que te habíamos perdido. La respuesta del gnomo fue un explosivo estornudo que llenó de polvo al metalúrgico, el cual estornudó a su vez, lo que provocó la misma contrarréplica del carpintero. Esta situación se prolongó durante un rato hasta que por último Argos y Trino se unieron a ellos para facilitarles unos improvisados filtros desatascadores de nariz, es decir, pañuelos. Cuando la ininterrumpida secuencia de estornudos llegó a su fin, Carcoma se lamentó. «Se han roto mis tirantes». ¿Tus qué?, inquirió Crisol sin dejar de sorber. El carpintero se subió a tirones sus ahora desinflados pantalones. Cuando el ancla me arrastró, sabía que me hundiría hasta el fondo de ese mar de polvo, pero no podía permitir que nuestra única reserva de chatarra se perdiese. Entonces mis tirantes se rompieron y, al tratar de cogerlos, el cable del ancla se escabulló de entre mis manos. El carpintero suspiró. «Mis mejores tirantes». Bramante, con expresión pensativa, giró en torno al carpintero, sin dejar de dar tirones a sus amplios pantalones. «Dámelos», le dijo. «¿Para qué?» «Quiero realizar unas pruebas estructurales de este material. Quizás obtengamos un gran hallazgo». Carcoma abrió los ojos de par en par. Después se desprendió de sus roñosos pantalones de espiguilla, bajo los que llevaba unos calzones largos de franela azul. «Brrr. Hace frío en esta luna», se quejó. «Buscaré otro par de polainas, pero no se te ocurra hacer ningún hallazgo mientras me encuentro ausente». Y salió corriendo hacia el señor de las nubes. En el camino soltó cascadas de polvo que se desprendían de sus hombros. Sturm cogió a Kitiara por el brazo y la separó del grupo. Le habló en voz baja. «Tenemos un buen problema. Nos hace falta metal para reparar el motor y toda la chatarra disponible se ha perdido en ese lago de polvo. A lo mejor Crisol puede reunir un poco a partir de los elementos de la nave», sugirió la mujer. «Quizá, pero no descarto la posibilidad de que al hacerlo acabe por dañar el barco de un modo irremediable. Lo que precisamos es más metal». El caballero dirigió la mirada hacia los gnomos que se encontraban apiñados en torno al pantalón de Carcoma, absortos en el examen de la prenda, como si la misma ocultase el mayor descubrimiento de su vida. De tanto en tanto, alguno de ellos volvía la cabeza y estornudaba. El caballero llamó al metalúrgico. Crisol. ¿Podrías venir aquí un momento, por favor?» El aludido se acercó presuroso hacia los humanos. Se detuvo junto a ellos, sacó un pañuelo manchado de grasa y productos químicos y se sonó ruidosamente la nariz. «¿Qué deseas, Sturm?» «Saber con exactitud qué cantidad de metal precisas para reparar el motor. Depende del tipo de interruptor que tenga que fabricar. Para uno de doble patilla y mando giratorio. Sea cual sea el caso, dime la cantidad mínima que necesitarás». Lo interrumpió el caballero. Crisol se mordisqueó el labio unos segundos, con actitud pensativa. «Unos 14 kilos de cobre o 20 de hierro. El cobre es más maleable, ¿sabes?», y respondió antes de ser interrumpido. Sí, lo cortó impaciente Kitiara. «El problema es que no tenemos 40 kilos de nada, excepto de judías blancas». «Las judías no servirán», comentó el gnomo. «Está bien. Entonces tendremos que encontrar el metal en alguna parte». Sturm recorrió con la mirada los alrededores. Las nubes altas se estaban dispersando y la persistente luz mortecina que los había alumbrado desde el aterrizaje incrementaba su fulgor. El mismo sol que caldeaba KRYNN iniciaba el recorrido de su órbita por su actual horizonte. Suponiendo que el este se hallara en aquella dirección, como parecía lógico, se divisaba una cadena montañosa distante, en el norte. «Crisol, ¿reconocerías una veta de hierro si la vieras?» «¿Qué si la reconocería? No hay metal que no conozca». «¿Y puedes olerlo?»
El gnomo captó de inmediato la idea que encerraba la pregunta del caballero y una amplia sonrisa iluminó su rostro. Buen razonamiento, amigo. Digno de un gnomo. Kitiara le palmeó con fuerza la espalda. ¿Qué te parece, Stun? Unos cuantos días por el aire y ya empiezas a pensar como un gnomo. Ironizó. Déjate de bromas, Kit. Tenemos que organizar una exploración por aquellas montañas y tratar de encontrar metal en ellas. Crisol corrió a reunirse con sus colegas y los puso al tanto de las noticias. Las exclamaciones de regocijo se expandieron por las vacías llanuras. Carcoma, que bajaba en aquel momento por la rampa del Señor de las Nubes, estuvo a punto de ser arrollado por la avalancha de gnomos que iban en dirección contraria y que acabaron por arrastrarlo de vuelta al interior de la nave en su marcha imparable. No tardó mucho en escucharse el estruendo de golpes y crujidos, señal inequívoca del entusiasmo gnomo. «Buen lío has montado», recriminó a su amigo y sacudió la cabeza. El primer desacuerdo se produjo a la hora de decidir quién formaría parte de la expedición y quién se quedaría en la nave. No podemos ir todos. Las provisiones de agua y alimentos de que disponemos no son suficientes para sustentar al grupo en una larga marcha, argumentó Sturm. Yo me quedaré, intervino Tartajo. Soy R, responsable del Señor de las Nubes. Buen chico. ¿Quién se quedará con él? Los gnomos miraron con supuesto interés el cielo púrpura, las estrellas, sus zapatos, a cualquier parte, menos al caballero. Los que permanezcan en la nave tendrán que encargarse de los trabajos de reparación. Trinos gorjeó su aquiescencia y Chispa le secundó. Al infierno con la expedición. Nadie conoce el funcionamiento de los depósitos de relámpagos como yo, me quedo. Yo también, intervino Pluvio. No sé mucho sobre reconocimientos de terreno. Lo mismo digo, declaró Carcoma. Parad el carro. Los interrumpió Kitiara. No os quedaréis todos. Pluvio, te necesitamos. Vamos a marchar a cielo descubierto y, si amenaza tormenta, nos gustaría saberlo de antemano. El gnomo esbozó una sonrisa y se colocó junto a la mujer a quien miró rebosante de felicidad por el simple hecho de saberse necesitado por alguien. Con que se queden 3 era suficiente para guardar la nave. El resto, id a recoger vuestros pertrechos. Pero recordad, solo llevaréis lo que seáis capaces de cargar a la espalda sin problemas. Los gnomos asintieron con vigorosos cabeceos. Muy bien. Una vez hayamos cenado, nos iremos a dormir y así estaremos descansados para emprender la marcha por la mañana. ¿Y cuándo es por la mañana?, inquirió Crisol. Argos extendió un trípode al que acopló su telescopio y examinó la bóveda celeste en busca de estrellas conocidas. Tras una larga observación, cerró el tubo del telescopio. Dentro de 16 horas. Quizá más, anunció. 16 horas. Se escandalizó Kitiara. ¿Por qué tanto? Lunitari no está situada en el mismo plano celeste que KRYNN. Justo en este momento, la sombra de nuestro planeta natal se cierne sobre nosotros y hasta que no salgamos de ella, no habrá más luz que la que tenemos ahora. Tendrá que bastarnos, declaró el caballero. Luego se volvió hacia Remiendos, que por ser el miembro más joven de la tripulación era el encargado de la cocina. ¿Qué hay para cenar?, preguntó. Judías, la respuesta del gnomo fue concisa. En efecto, la cena se limitó a unas judías cocidas y aderezadas con el pequeño trozo de jamón que les quedaba. Y, a juzgar por las apariencias, aquello sería también su desayuno. Sturm se sentó en cuclillas bajo la curvatura del casco que formaba la proa de la nave y devoró el plato de alubias. Mientras comía, imaginó lo que les aguardaba más allá del polvo y de las rocas. El color del cielo no era negro, sino de un púrpura oscuro que se aclaraba hasta alcanzar un cálido rosado en la línea del horizonte. En este mundo, todo estaba fraguado en diferentes tonos de rojo: la arena, las rocas,
incluso las judías blancas parecían tener un leve matiz rosa. El caballero se preguntó si todo el paisaje lunitari sería tan yermo e inanimado como aquel otro. Kitiara se paseaba arriba y abajo. La mujer había reemplazado la pesada capa de piel por otra más cómoda, pero conservaba puestos los pantalones y el jubón que le llegaba a la cadera y se había colgado la espada sobre el hombro izquierdo, como solían hacer a menudo los habitantes de Ergot, pues de esa forma no molestaba en las piernas al caminar. Se acercó a Sturm y se dejó caer a su lado. ¿No te gusta?, le preguntó señalando la cena inacabada. Las judías siempre son judías, replicó al tiempo que las dejaba caer de la cuchara al plato. He comido cosas peores. Yo también. Durante el asedio de Silvamori, el menú de nuestra tropa se redujo a una sopa de bota cocida y hojas de árbol. ¿Y eso que éramos los sitiadores? ¿Qué comían entonces los habitantes de la ciudad?, preguntó él. Nada. Miles murieron de inanición, respondió con voz tranquila, sin que al parecer el recuerdo la molestase en lo más mínimo. Sin embargo, a Sturm se le atragantaron las alubias que tenía en la boca como si fuesen un amasijo pastoso. Por fin, se decidió a preguntar. ¿No te importa que pereciesen tantas personas? En realidad, no. De haber muerto otras 1000, el asedio habría finalizado antes y no habrían caído tantos de mis camaradas. A Sturm se le cayó el plato de las manos al escuchar tan frío razonamiento. Luego se incorporó y echó a andar. Kitiara quedó algo desconcertada por su reacción. ¿Ya no quieres más? ¿Te importa si me las acabo yo?, le preguntó. Él se detuvo y, sin volverse, le respondió. No, cómetelas todas. Esas masacres me quitan el apetito. Después, ascendió por la rampa y desapareció en el interior del Señor de las Nubes. Una súbita cólera se apoderó de la mujer. ¿Qué se creía que era ese joven maese Brickblade que se atrevía a mirarla por encima del hombro y despreciaba su código de guerrero? De repente, la cuchara que Kit sujetaba con fuerza en la mano se partió y los trozos cayeron. Se los quedó mirando absorta, su ira había remitido con tanta rapidez como se había producido. La cuchara era de sólida madera de fresno y, sin embargo, se había quebrado limpiamente por el punto en que su pulgar había estado presionando. Las cejas de la guerrera se arquearon en un gesto de asombro. Llegó a la conclusión de que se trataba de un defecto en la madera. 10. La primera marcha exploradora del Unitari. Tras unas cuantas horas de descanso, los gnomos emergieron de la nave tambaleándose bajo los pesados bultos de herramientas, ropas, instrumentos y otros muchos trastos de difícil identificación. Kitiara miró con fijeza a Bramante y a Remiendos, que empujaban una especie de carretilla con 4 ruedas. ¿Qué lleváis vosotros dos ahí?, les preguntó. Bramante clavó los talones en el suelo para detener la marcha del carricoche. Sobre el hombro izquierdo portaba un rollo de cuerda tan gruesa que le impedía girar la cabeza en aquella dirección. Pocas cosas y todas esenciales, respondió. Pero es ridículo. ¿De dónde demonios habéis sacado este artilugio? Lo hicimos entre Remiendos y yo. Es todo de madera, ¿ves? No tiene nada de metal. Para ratificar sus palabras, el gnomo dio unos golpecitos con la punta del pie en la parte delantera del carro. ¿Y de dónde salió la madera?, quiso saber Kitiara. Oh, echamos abajo unas cuantas paredes interiores de la nave. Por todos los dioses. Ha sido una buena idea el planear esta marcha. De no ser así, en muy poco tiempo habríais desmantelado el barco por completo. El grupo explorador se reunió en el terreno llano que se extendía por el lado de babor del Señor de las Nubes. Los gnomos, con su habitual buen humor, se alinearon como una guardia de honor dispuesta a desfilar, y Sturm brindó una sonrisa a los joviales e ingeniosos hombrecillos. Tartajo me ha pedido que me ponga al mando de esta expedición por las montañas, con objeto de encontrar una veta de metal para reparar la nave. Todos vosotros obedeceréis mis instrucciones.
colega, Kitiara, será responsable por igual de esta marcha. Cuenta con una considerable experiencia en incursiones de estas características, así que deberemos dejarnos guiar por sus sabios consejos. Kitiara no agradeció el cumplido, sino que guardó silencio y se recostó contra el casco de la nave. Mantuvo una mirada fija e impasible hacia el frente, con la mano apoyada en la empuñadura de la espada. Argos calcula que las montañas están a unos 25 kilómetros, por lo que llegaremos a las estribaciones cuando empiece a amanecer, ¿no es así?, prosiguió. Argos repasó una columna de números garabateados en el puño de su camisa. 25 kilómetros en 6 horas, sí, es correcto. El caballero recorrió con la mirada a sus tropas alineadas. No se le ocurría nada más que decir: bien, pongámonos en marcha. Así dio por finalizada su primera arenga como líder tras unos instantes de vacilación. Bramante y Remiendos corrieron alrededor de su remedo de carro y acomodaron unos largos palos en los soportes preparados en la parte delantera y en la trasera. Luego se colocaron en el palo posterior, mientras Crisol y Carcoma tomaban posiciones en el delantero. Una carreta exploradora de 4 gnomos de potencia, exclamó admirado Alerón. Fase I, aclaró Pluvio. Poneos en marcha, dijo Kitiara con impaciencia. Y sin más fanfarria ni festejos, comenzó la primera marcha exploradora del Unitari. Tartajo, Trinos y Chispa los despidieron desde el techo del puente de mando agitando las manos. Desde su elevada posición, observaron la marcha del grupo expedicionario hasta mucho después de que aquellos perdieran de vista al Señor de las Nubes en la fluctuante penumbra cárdena. Kitiara se llevó a los labios resecos el odre de agua. Saboreó con placer el fresco y dulce líquido de KRYNN. Solo un sorbito, se dijo. Estos 2 litros es todo cuanto queda. Sturm había sustituido su capucha de piel por el yelmo de guerra, una hermosa pieza solámica de hierro y cuero adornada con 2 cuernos. El caballero marcaba un ritmo rápido con sus largas y poderosas zancadas y caminaba a la derecha de la formación de gnomos. Kitiara, que iba a la izquierda y un paso más atrás que él, había adoptado una marcha fácil y relajada que amenguaría el cansancio. Mantuvieron un ritmo constante durante casi 2 horas y luego Sturm ordenó hacer un alto para descansar. Esta decisión provocó las airadas protestas de los gnomos que llevaban el carro. Ellos pretendían hacer todo el trayecto de una sola tirada, pero el caballero no se dejó convencer. No había necesidad de apresurar la marcha pues llegarían a las colinas en poco tiempo. Se sentaron en círculo con las espaldas apoyadas en el carricoche. Kit se puso, a propósito y sin disimulo, lejos de Sturm y el hombre suspiró para sus adentros. ¿Qué voy a hacer con esta mujer?, pensó. La medida de los caballeros de Solamnia proclamaba que el trato debido a las mujeres había de ser en todo momento cortés y respetuoso, incluso en el caso de que su comportamiento no las hiciese merecedoras de ello. Estaba muy claro. Sturm sentía un gran respeto por Kitiara como guerrero, pero su relajada moralidad lo hacía entrar en conflicto. Vivía con un entusiasmo tan agresivo, luchaba y amaba de una forma tan desenfrenada que él no lograba comprenderla. ¿Y a qué guardaba lealtad? Los vínculos eran los pilares en los que se sustentaba una persona en los momentos de adversidad, pensó el caballero. Sin embargo, ella se burlaba de los sentimientos compasivos y de los dioses. Tomaba parte en invasiones y matanzas carentes de justicia y honor. ¿Qué conmovía el corazón de Kitiara? Sturm se recostó contra el carro. ¿Se llevarían bien su padre y su madre cuando se encontraron por primera vez? Sabía que se habían amado profundamente a pesar del carácter orgulloso e independiente de ambos. Rememoró de nuevo la escena presenciada en el patio de armas del castillo Brickblade, cuando sus padres se vieron por última vez. Se habían abrazado, pero no se besaron. La nieve caía en remolinos a su alrededor. Nieve. De manera imprevista, lo sacudió un estremecimiento tan violento y súbito que sus dientes se entrechocaron.
El paisaje carmesí del Unitari se desdibujó ante sus ojos hasta desvanecerse por completo y, bruscamente, se encontró en medio de una ululante tormenta de nieve. La campiña no le era familiar, pero supo que se hallaba en KRYNN. Vio una fila de hombres, 4 en total, que caminaban con dificultad por la profunda nieve, iban arropados con mantas viejas y pieles hechas jirones bajo las que se advertía el apagado brillo de las armaduras. Las fundas de las espadas chocaban contra las piernas mientras se afanaban por el desolado bosque helado. «¿Sturm? Sturm», parpadeó aturdido, y al abrir los ojos se encontró con Kitiara agachada frente a él. «¿Qué?», preguntó con voz débil. «¿Te ocurre algo? Hace un rato que tienes la mirada perdida y no cesas de gemir. ¿Estás enfermo?». El caballero se llevó la mano al rostro. Tenía la piel fría como el hielo. «No lo sé. De repente me pareció encontrarme en otro lugar», balbuceó desconcertado. Kitiara, olvidado su enfado, preguntó interesada. «¿Dónde?». «No lo sé. No reconocí el paraje. Pero estoy seguro de que era en KRYNN. Había una tormenta de nieve y vi a varios hombres perdidos en el bosque». Stone sacudió la cabeza para aclarar su mente. «No lo comprendo». «Yo tampoco. ¿Quieres que lo consulte a Pluvio?». La sugerencia de la mujer no le agradó. A pesar de que el pronosticador del tiempo poseía algunos conocimientos médicos, el caballero todavía recordaba la accidentada recuperación de Argos y su barba cortada. «No. Me encuentro bien». Se puso de pie. El aire fresco y sutil del Unitari actuó como un bálsamo. «Pongámonos en marcha», dijo tras respirar hondo un par de veces. Los gnomos se levantaron de un salto y retomaron sus posiciones alrededor del carro. Bramante y Remiendos lo empujaron mientras que Crisol y Carcoma tiraban de él para que se moviera. Pero, durante el rato que habían estado descansando, las ruedas del carricoche se habían hundido en el esponjoso césped a causa del peso. El artefacto se columpió con levedad, atrás y adelante, pero se negó en redondo a salir de los surcos abiertos bajo sus ruedas. «Dioses misericordiosos», protestó Kitiara. Impaciente, se colocó entre Crisol y el costado del carro y agarró el palo con la mano izquierda. «Todos a una», gritó, al tiempo que tiraba con todas sus fuerzas. Los tendones se le marcaron en el cuello y, crack. El palo se quebró justo por donde lo sujetaba la mujer y tanto ella como el gnomo cayeron al suelo dando tumbos. «Lo ha roto», exclamó Remiendos. «Simplezas». «Ese palo era de madera sólida de 10 centímetros de espesor», refunfuñó Argos, que observaba el tocón astillado. «Tendría un defecto», sugirió el piloto. Argos había estado examinando la madera. «No. Es tan firme como las peñas del monte, no importa», declaró y miró a Kitiara con los ojos entrecerrados. Ella aún sujetaba el trozo de palo. «Y lo has roto con una sola mano». La mujer, sin decir una palabra, lo tomó con ambas manos y comenzó a ejercer presión. La madera se astilló con un sonoro crujido. «No sabía que tuvieras tanta fuerza», dijo Stone sorprendido. «Tampoco yo». Kitiara estaba tan perpleja como el caballero. Crisol recogió uno de los trozos que ella había dejado caer y se lo alargó. «Toma. Rómpelo otra vez». El pedazo de palo no llegaba a los 30 centímetros y Kit tuvo que apoyárselo en la rodilla al ser tan corto, pero aún así logró quebrarlo. «Aquí pasa algo raro», declaró Argos, achicando los ojos. «Sin duda, tu fuerza ha aumentado en el transcurso de las 20 horas que llevamos en Unitari. Quizá todos nos estemos haciendo más fuertes». Para comprobar su sospecha, Crisol tomó otro de los trozos del palo y trató de romperlo. Su rostro, ya de por sí rubicundo, se tornó purpúreo, pero la madera siguió incólume. Todos los demás, inclusive Sturm, lo intentaron,
pero sus vanos esfuerzos dejaron bien claro que a ningún otro se le había incrementado la fuerza. Kitiara esbozó una sonrisa radiante. Al parecer tú eres la única favorecida con este don, sea cual sea. La voz del caballero sonó imperturbable. Al menos no será de utilidad. ¿Te importaría sacar el carro de ahí? Ella chasqueó los dedos y con gesto petulante se dirigió a la parte trasera del carricoche. Aplastó una mano contra la caja y empujó. El carro, que salió de las rodadas con un brusco salto, estuvo a punto de atropellar a remiendos y a alerón. «Cuidado», advirtió Sturm. «Tienes que aprender a controlar esta fuerza recién adquirida o de lo contrario dañarás a alguien». Kitiara ni siquiera lo escuchó. Sus manos recorrían los brazos de arriba a abajo una y otra vez, como si deseara percibir la fortaleza irradiada por los músculos desarrollados de forma tan extraña. «No sé por qué ni cómo ha sucedido, pero me gusta», le confesó a Sturm. El caballero la observó mientras se alejaba y notó un nuevo contoneo jactancioso en su forma de andar. Se quedó pensativo. Primero había sido su extraño sueño, por otro lado tan real, y ahora aquella pujante energía de Kitiara. No todo era normal en la luna roja. 4 horas más tarde las colinas estaban al alcance de su vista. De cerca, mostraban una curiosa apariencia de suavidad, de redondez, como si una mano gigante las hubiese alisado. Kitiara se puso al frente de la marcha cuando los pasos del caballero se hicieron vacilantes. Sturm se sentía cansado. El exiguo desayuno de judías y agua que había tomado no era suficiente para conservarlo en plena forma. Sin embargo, cuando hacía ya más de 6 horas que caminaban, Kitiara echó a correr para ser la primera en alcanzar las colinas. «Kit, espera. Vuelve aquí». Ella respondió a su llamada con un gesto de despedida y luego incrementó la velocidad de su carrera. Cuando llegaron al pie de la colina, la vieron en lo alto de la cima desde donde lo saludó a gritos, con un agitar de manos. Luego, se deslizó rápida por la ladera y al llegar abajo se frenó al topar contra Sturm. Él la sujetó por los brazos y ella, jadeante, le sonrió. «Hay una vista excelente desde allí arriba», dijo entre resuellos. «Los montes se extienden varios kilómetros, pero existen senderos bastante anchos que los recorren. No deberías haberte separado de nosotros», la reconvino él. Kitiara, perdida la sonrisa, se libró de un tirón de sus manos. «Sé cuidar de mí misma», señaló con frialdad. Los gnomos se habían dejado caer en el mismo sitio en que se habían parado. La larga caminata cuesta arriba había apaciguado de forma considerable su ardoroso entusiasmo por la expedición y en contra de lo que se les había aconsejado, acabaron en un momento con la escasa reserva de agua que les quedaba. Poco después, todos se mostraban ansiosos por beber más. «Si al menos encontrásemos un arroyo», exclamó Alerón. «O si lloviera, podríamos extender las mantas y recoger el agua», sugirió Argos. Luego se volvió hacia el meteorólogo. «¿Y bien, Pluvio? ¿Lloverá?». El aludido, que yacía estirado boca arriba con los ojos cerrados, agitó débilmente una mano. «No creo que jamás haya llovido aquí. Aunque juro por Reorx que quisiera estar equivocado», puntualizó con voz tajante. No había acabado de decir las últimas palabras cuando una voluta vaporosa, no más densa que una bocanada de vaho, se formó sobre el exhausto gnomo. El vapor se extendió y tomó consistencia hasta acabar por convertirse en una diminuta nube blanca de unos 90 centímetros. Tanto el resto de los gnomos como los humanos la observaron boquiabiertos mientras cambiaba de color hasta alcanzar un tenebroso tono grisáceo. Una gotita cayó sobre el inmóvil Pluvio, que seguía con los ojos cerrados y no se había percatado de lo ocurrido. «Eso no ha tenido gracia», protestó. El gnomo abrió los párpados justo en el momento de ver cómo se precipitaba sobre él el minúsculo chaparrón creado por su nube personal. «Hidrodinámica», exclamó. Sus compañeros se arracimaron bajo la pequeña nube con los redondos rostros levantados en éxtasis, mientras las gotas de lluvia caían sobre ellos.
Sturm se acercó y extendió una mano. Cuando la retiró, la tenía completamente empapada. Entonces, de manera tan súbita y misteriosa como había aparecido, la nube se desvaneció. Esto tiene visos de magia, opinó Sturm. Pero yo no hice nada, se disculpó Pluvio. Solo dije que querría estar equivocado porque deseaba que lloviese. Quizás es que ahora, del mismo modo en que Kitiara ha obtenido su fuerza, tú detentas la facultad de convertir en realidad tus deseos. Los otros gnomos apoyaron esta teoría de Alerón y acto seguido asediaron a su infeliz colega con una tromba de peticiones. El piloto quería una gran chuleta asada. Carcoma pidió media arroba de manzanas crujientes. Crisol deseaba un cerdo asado y también manzanas. Bramante y Remiendos querían pastas, con muchas pasas, naturalmente. Basta, basta. Pluvio se echó a llorar. No podía atender tantas solicitudes al mismo tiempo. Sturm apartó a los vociferantes gnomos. Solo se quedó Argos, que miraba fijamente al sollozante meteorólogo. Si en verdad puedes hacer realidad un deseo, pide un interruptor para poder arreglar la nave. Su sabia petición sorprendió tanto a gnomos como a humanos. Deseo un nuevo interruptor para arreglar nuestro motor, declaró Pluvio en voz alta. Que sea de cobre, apuntó Carcoma. De hierro, lo contradijo Crisol. SHHH. Siseo Kitiara. Pero nada sucedió. Quizá tengas que utilizar la misma fórmula, sugirió Alerón. ¿Qué palabras pronunciaste cuando deseabas que lloviera? Dije algo de Reorx. Reorx, creador de su raza, era la única deidad a la que rendían culto. Entonces, inténtalo de nuevo, pero menciona su nombre. Pluvio siguió el consejo ofrecido por Argos. Se puso de pie e irguió sus 90 centímetros de estatura. En nombre de Reorx, deseo tener un interruptor, exclamó. De hierro. De cobre. Un interruptor con el que reparar el motor. Tampoco ahora ocurrió nada. Eres un inútil, lo insultó Crisol. Peor que inútil, redundó Carcoma. Callaos. Barbotó Kitiara. Al menos lo intentó, ¿no? El pronosticador del tiempo casi no podía hablar por los hipidos. Lo siento. Ojalá lloviese otra vez. Así todo el mundo estaría contento. No bien acababa de decir las últimas palabras cuando otra nube se formó sobre él y la lluvia le cayó a torrentes. A sus pies se formó un charco que empapó el polvo rojizo del Unitari. Parecía casi un insulto, como si Reorx en persona se divirtiera a costa del gnomo. Entonces Pluvio reaccionó de un modo sorprendente, empezó a gritar como si se hubiese vuelto loco. Rayos y centellas. La nube relampagueó y se escuchó el endeble retumbar de un trueno. ¡Ja! Tenemos tormenta. Se burló Bramante. Lo que deja bastante claro hasta dónde llega el poder de Pluvio, crear lluvia. Nada más. El razonamiento de Argos no admitía réplica. Inútil, inútil, Crisol insistió en su anterior opinión. Oh, cierra el pico. Le espetó Kitiara. La aptitud de Pluvio es muy valiosa. Por la inexpresividad de las miradas de los gnomos la mujer comprendió que no habían captado la importancia del hecho y tuvo que añadir, necesitamos agua, ¿no? Entonces, y como tenían por costumbre una vez que la luz de la razón se encendía en sus cerebros, acometieron el nuevo proyecto con un entusiasmo exasperante. Mientras unos desmontaban los tablones laterales del carro y los clavaban en el suelo con la ayuda del mazo de Carcoma, Bramante se dedicó a trocear una manta en amplios triángulos que más tarde cosió unos a otros de forma que quedase un agujero en el centro del círculo resultante. Cuando los preparativos preliminares concluyeron, sujetaron los bordes de la manta a los tablones con varios clavos y acoplaron uno de los odres de remiendos al agujero central. Pluvio, ven, siéntate aquí, justo en medio, y pide que llueva, lo aleccionó Alerón. El meteorólogo procedió conforme a las instrucciones del piloto,
y, al poco tiempo, la primera precipitación de agua recogida en el improvisado embudo se vertía dentro del recipiente. Pluvio, ensopado y maltrecho, repetía una y otra vez, que llueva, y se formaba una nube que lo rociaba. Deseo lluvia. El agua empezó a rebosar en el odre y los gnomos lo cambiaron por otro vacío. Lluvia, insistió el infeliz Pluvio. El pobre estaba pasando un mal rato, sin embargo, perseveró en su petición, consciente de que les proporcionaría el agua necesaria para salvarlos de la agonía de la sed. Cuando por fin le permitieron levantarse de la empapada manta, el gnomo, cuyos zapatos resumaban agua a cada paso que daba, se manifestó de un modo rotundo. Me alegro de haber cumplido con mi parte. Reemprendieron la marcha y poco después caminaban con lentitud y dificultad por una barranca. Me pregunto quién será el próximo, musitó Argos. ¿El próximo en qué? Quiso saber Crisol. Bien, es obvio que se están adquiriendo cierta clase de facultades. Quitiara su fuerza. Pluvio la lluvia. Es lógico pensar que el resto de nosotros también desarrolla alguna cualidad nueva. Sturm, que había escuchado la conversación de los gnomos, ponderó la pretensión del piloto. Su sueño, si es que realmente lo había sido, había resultado demasiado vivido. ¿Estaría también relacionado con el extraño proceso de transformación? Se acercó a Argos para preguntarle si se le ocurría alguna razón que explicara tales metamorfosis. «¿Quién sabe?», dijo el gnomo. «Lo más probable es que los cambios los provoque algún componente del unitario». «El aire», sentenció Crisol. «Algún efluvio de la atmósfera». «Paparruchas». La causa son los rayos rojos que se reflectan en el suelo. La luz roja siempre provoca efectos extraños en los seres vivos. Recuerda los experimentos llevados a cabo por el doctor torpe pero curioso que lleva las lentes tintadas sobre su nariz. «Callad», exclamó Kitiara al tiempo que levantaba una mano. Los otros la miraron expectantes. «¿Lo percibes, Pluvio?», preguntó. «Sí. El sol está saliendo». 2 estrellas fugaces cruzaron raudas la bóveda celeste de oeste a este. Las cumbres rojizas resplandecieron y una sutil sensación de resonancia, que a ninguno pasó desapercibida, impregnó el aire. La línea luminosa del sol se deslizó por los montes ladera abajo en dirección a las umbrías quebradas. Ante la atenta observación de los exploradores, la suave y esponjosa capa superior de las colinas se alabeó y en el césped aparecieron unas protuberancias. De inmediato, las extrañas jivas cobraron una movilidad repulsiva y vital que recordaba el rebullir de un animal, que se retorciera e hinchara bajo la rojiza alfombra del suelo. Los exploradores se vieron forzados a saltar de un lado a otro para eludir las móviles jivas. Entonces, del césped, brotó un vástago rosa pálido en forma de arponcillo que aumentó de espesor y longitud al tiempo que rotaba con lentitud, como si ansiara elevarse para alcanzar la luz del sol. Remiendos preguntó con un hilo de voz. «¿Qué es eso?» «Parece una planta», respondió Carcoma. Del suelo brotaron más arponcillos rosas erguidos sobre sus tallos purpúreos. De otras protuberancias emergieron diferentes tipos de flora, entre los que se encontraban unos gruesos y nudosos hongos vejines o cuescos de lobo, que se inflaron con rapidez. Junto a ellos, reptaron unos bastoncillos carmesíes, rectos como flechas para, un instante después, estallar con un sordo taponazo. Docenas de flores, semejantes a pequeñas arañas, se desprendieron de los desgarrados tallos y fueron a caer, y flotaron con delicadeza, sobre el suelo. También crecieron setas venenosas con sombrerillos moteados en púrpura y hermosas laminillas rosáceas que se desarrollaron a ojos vista ante los boquiabiertos expedicionarios. Para cuando los acariciantes rayos del sol alcanzaron la barranca, la sorprendente y pulsante vida vegetal había tapizado hasta el último centímetro de las laderas. Tan solo una estrecha senda que aparecía al fondo de la hondonada, todavía inmersa en la penumbra proyectada por los montes circundantes, se había librado del veloz desarrollo floral. «Un bosque instantáneo», comentó Argos. Sturm,
que observaba el camino ahora obstaculizado por las plantas, desenvainó su acero y respondió: más que un bosque, parece una jungla. Tendremos que abrirnos paso a golpe de espada. Kitiara, que contemplaba con evidente repugnancia la recargada vegetación, siguió su ejemplo. Esto es un insulto para un noble acero, dijo con desagrado. Pero no queda más remedio que hacerlo. Y, tras decir esto, levantó el brazo y descargó un certero golpe en la abigarrada espesura que crecía a la derecha del sendero. Gracias a su incrementada fuerza, no tuvo mayor dificultad en cercenar limpiamente hojas y tallos, pero, de modo inopinado, la mujer retrocedió un paso. Los fragmentos tronchados caídos en el suelo se retorcían agónicamente y de los cortes supuraba una savia rojiza cuya similitud con la sangre era notoria. El peculiar fluido había enlodado la hoja de su espada. Kitiara se la aproximó a la nariz y olisqueó. He participado en innumerables contiendas y me es muy familiar el olor de la sangre, ya sea de humanos, enanos o goblins. Apartó el arma con una mueca de asco y concluyó categórica: no me cabe la menor duda de que es sangre. Los gnomos dictaminaron que aquello era materia de extremado interés y se amontonaron sobre los resumantes restos a fin de tomar muestras del sanguinolento fluido. Crisol recogió el cercenado extremo de un bastoncillo portador de las flores araña. De repente, la planta reventó y 8 flores blancas salieron disparadas al aire. El gnomo lanzó un aullido de dolor. De todas y cada una de las flores se habían desprendido espinas que se clavaron en el rostro del hombrecillo. Pluvio se acercó a él con unas pinzas de hueso en la mano. No te muevas, le aconsejó. Y comenzó a extraer con meticulosidad las espinas incrustadas en la faz de su compañero. Entretanto, el resto de los hombrecillos llenaron hasta 15 recipientes, entre tarros y cajas, con especímenes de la flora del Unitari. Los 2 guerreros hicieron una parte y durante un rato cambiaron impresiones. Por fin, optaron por alargar la expedición un rato más y, si no hallaban la veta de metal antes de la caída de la noche, emprender el regreso a la nave. De acuerdo con sus planes, reanudaron la marcha, se abrían paso con secos y certeros tajos. Debieron recurrir a un férreo autodominio para ignorar los gemidos y gritos exhalados por las plantas que, al ser cercenadas, sangraban y se retorcían de un modo espantoso. Casi habían recorrido un par de kilómetros, cuando la mujer expresó lo que sentía en voz alta. Es peor que la masacre de la ciénaga de Valquinor. Al menos, me parece que el sufrimiento no es demasiado prolongado, respondió abatido Sturm. Tras ellos, los gnomos incansables recorrían, de acá para allá, la trocha abierta por los guerreros, sin dejar de hurgar, olisquear y medir las plantas moribundas. El episodio les resultaba, como puntualizó Carcoma, más interesante que una cadena de engranaje. El sendero desembocó en un amplio espacio abierto de vegetación escasa, ya que se encontraba al resguardo del sol. Sturm ordenó hacer un alto allí. Kit, infatigable, tomó uno de los baldes de lona y lo llenó con agua de lluvia, empapó un paño de tela suave y se puso a frotar su espada hasta que no quedó rastro del pegajoso fluido. La tarea no le llevó mucho tiempo porque la savia se disolvía con gran facilidad. Una vez concluida, entregó el paño a su compañero para que hiciese lo mismo con su arma. ¿Sabes una cosa?, le dijo en tanto él restregaba la empuñadura de su espada. No soy una persona cobarde y menos una damisela pusilánime que se desmaya a la vista de la sangre, pero se me revuelve el estómago. ¿Qué clase de mundo es este en donde las plantas crecen en un abrir y cerrar de ojos y sangran cuando se las corta? El caballero pasó por alto su pregunta. ¿Qué tal tu brazo derecho? He advertido que mientras manipulabas la espada ni siquiera se alteró tu respiración. En cambio yo, mírame. Estoy cansado. Como tú deberías estarlo tras manejar esa pesada arma durante casi 2 kilómetros a través de esta jungla, dijo Sturm. Me encuentro bien. Me siento en plena forma. ¿Te apetece un poco de lucha libre? No, muchas gracias. No confiaría un brazo roto a la medicina gnoma. Oh, no te haría daño.
replicó burlona. No obstante, su sonrisa desapareció con rapidez. Con el tacón de la bota abrió un surco poco profundo en el césped. ¿Qué es lo que te tiene preocupado? Estamos vivos y es lo que importa, ¿no? Él sabía que la mujer tenía razón, entonces, ¿por qué su desasosiego? ¿Por qué la inquietante sensación de presagio? Ten cuidado, Kit. Hay que cuestionar cualquier cosa que nos sea dada, sobre todo, aquello en apariencia valioso. Ella soltó una breve carcajada. Lo dices como si me hallase en grave peligro. ¿Acaso temes que me desvíe por un mal camino? Él se puso de pie y vació el agua sucia del balde de lona antes de responder. Sí, es exactamente lo que me temo. Luego escurrió el paño, lo puso a secar sobre una peña y se alejó al encuentro de Alerón para hablar con él. El recipiente vacío reposaba junto a la bota de Kit. La hierba donde el caballero había vertido el agua se veía oscura y satinada, como empapada en sangre. Kit encogió la nariz y propinó una patada al balde. La puntera de su bota hundió la lona del recipiente que surcó el aire y sobrevoló las copas de una vegetación de variadas tonalidades rojizas.